Celanova surge para la historia de Galicia en el año 936, momento en que Rosendo Guterres, un noble gallego emparentado con los reyes de León, decide fundar un monasterio en términos Galaecia, territorio búbalo, bajo el monte Leboreiro. Según relata el monje Ordoño a finales del siglo XII, con la ayuda de su madre empezó a edificar viviendas para monjes, amén de otras que darían a huéspedes y peregrinos de paz y consuelo, y a enriquecerlas con capillas en torno al pequeño templo de San Martín, que todavía puede verse en pie a la izquierda del conjunto. Unas capillas que en realidad debieron formar parte de otros tantos ábsides de una todavía muy sencilla iglesia, muy posiblemente de configuración mozárabe. Además, continúa el monje, hizo dentro de los claustros del monasterio, no lejos de las capillas, el pequeño templo a San Miguel, de aspecto un pequeño refugio construido en piedra de maravillosa labra. Según el profesor Andrade Cernadas, el cenobio inicial tendría capacidad para una treintena de monjes. Y aunque no existe más constancia gráfica que la descripción literaria de Ordoño y un grabado de Fray Benito de la Cueva, sí se conserva una sugerente afirmación realizada por el propio Rosendo en su testamento, que dice: «Os dejo una casa maravillosamente edificada». A partir de ese momento, los propios reyes de León, sus padres Gutier e Ilduara y sus hermanos ayudaron a enriquecer el monasterio, y el primer conjunto conventual sería sustituido por un edificio mayor, probablemente de estilo románico, del que tampoco se conoce ningún registro gráfico. El hecho de que otros monasterios relacionados con Celanova, como San Esteban de Ribas de Sil, todavía conserven vestigios de aquella época, nos pueden marcar la pauta de cómo habría sido hipotéticamente la configuración arquitectónica de este segundo cenobio. Sí se conocen, sin embargo, testimonios literarios que nos ofrecen algunas pistas, como el del historiador del apóstol Santiago, el también celanovés Mauro Castellá Ferrer, quien en su crónica sobre San Rosendo, en el año 1610, dice: «Yo alcancé a ver algunas piezas de la que ahora está reedificada de nuevo». El grandor de las celdas, describe Castellá Ferrer con la redacción barroca propia de la época, sería de 14 pies en largo y otro tanto en ancho. Su altor era estado y medio, poco más, que apenas llegaría a 2. El techo pintado de rojo y blanco. Y continúa: la iglesia, con la torre mayor, que para antigua es muy grande, hermosa y de muy buena bóveda, está coronada de almenas y saeteras, que bien parecen soldado y caballero. Con la incorporación de Celanova a la congregación de San Benito, a principios del siglo XVI, el edificio continúa evolucionando en riqueza interior y exterior, empezándose a levantar la monumental fábrica actual. Estamos hablando ya del año 1550, cuando gobernaba los destinos de la comunidad Fray Pedro Torrecilla, manteniendo siempre el oratorio de San Miguel como referente y como faro de la historia que liga a las distintas generaciones monacales con la figura primigenia de San Rosendo, y por lo tanto con el propio edificio, el poder económico que genera a su alrededor la comunidad celanovesa, así como su influencia exterior, llevan al abad de Celanova a ostentar, entre otros, los rangos de conde de Bande, marqués de Sande y capellán del rey. Hasta 83 iglesias y prioratos llegó a poseer este monasterio, según referencia recogida por Cid Rumbao. Además de varios castillos y fortalezas, gozando de señorío y jurisdicción sobre la práctica totalidad de las poblaciones de su comarca de influencia, así como sobre la tierra de Baronceli y otros muchos lugares de la provincia de Ourense, sobre los que ejercía la facultad de designar alcaldes, escribanos y jueces. Solo de esta forma se puede entender cómo el edificio va creciendo en dimensión y cómo sus abades respectivos gozan del privilegio de poder contratar a los más prestigiosos maestros de obra del momento, como Melchor de Velasco, Pedro de Monteagudo, Plácido Iglesias o Castro Canseco.
Evidentemente, la grandiosa monumentalidad del conjunto vuelve hueca la afirmación de que el nuevo edificio fue levantado en diversas fases de ejecución, siempre sobre las bases del monasterio anterior y siempre con la capilla de San Miguel como punto inalterable de referencia. La primera dependencia renovada es el claustro principal, en el que llegaron a trabajar 5 arquitectos. Le seguiría la iglesia diseñada por Melchor de Velasco según contrato de 1661 y coronada por Pedro de Monteagudo. Casi al mismo tiempo, la torre, las cocinas y el patio de las caballerías. Y hacia 1727, el claustro nuevo, que daría remate provisional a las obras del edificio. Hasta que a finales del siglo XVIII fue construida la fachada que da a la Plaza Mayor, además del anexo que abrió al exterior la botica. Nos colocamos así en un nuevo punto de inflexión en el ya milenario devenir del edificio. Es el año 1835 y la desamortización de Mendizábal provoca la definitiva exclaustración de la comunidad benedictina. Entonces, lo que hasta ese momento había sido un coto tan majestuoso como inexpugnable para el pueblo laico, ajeno a la regla de San Benito, empieza a verse socializado por obra y gracia de la Junta de Venta de Bienes del Estado. La iglesia conventual pasa a tener carácter parroquial y los 2 claustros destinados para usos bien distintos. El principal, según el convenio remitido por el Estado al Ayuntamiento, queda distribuido de la siguiente forma: los bajos de la fachada principal para cárcel de ambos sexos y habitación del alcaide carcelero. El primer piso para local de instrucción primaria del sexo varonil y habitación del maestro. El segundo cuerpo para consistorio, local para instrucción primaria del bello sexo y habitación de la maestra. El lienzo que dice al naciente y su segundo cuerpo para reclusión de mujeres. Y el bajo para cátedra de latinidad. El pueblo tomaba así posesión del edificio, llegando a arrendar hasta la cocina a un carpintero. Por otra parte, el segundo claustro, o del poleiro, tendría la distribución siguiente. El lienzo que divide el claustro de mediodía en que se halla la biblioteca queda para la nación, con la mayor parte del bajo, que fue cillerería y cocinilla para servicio del citado claustro del mediodía, y el resto de dicho bajo, que está dividido con pared maestra para cuartel de la Milicia Nacional. Pero la vieja fábrica benedictina resultaba excesivamente gravosa, por lo que se procura la presencia de las escuelas pías que permanecen en Celanova hasta 1929. Preludio de una guerra civil que acabaría registrando en el tumbo monacal la crónica más amarga de los 1000 años enterrados bajo sus pies. Luego vendría el silencio. Y nuevamente la vida que los celanovenses, y usted mismo, viajero, ayudamos a que palpite en su interior. Decía Cicerón: en nada se parece el hombre a los dioses como en fundar poblaciones nuevas. He ahí el papel de San Rosendo. O en conservar las ya fundadas. He aquí nuestra obligación. Tal vez por eso el viejo Rosendo haya sido un poco Dios.